Apreciados amigos, incluyo en mi saludo, afectuoso como lo es siempre, una hermosa promesa de Dios dirigida a los que aceptan la intercesión de Cristo en el santuario celestial, es decir, a aquellos cuyos nombres por lo mismo han sido inscritos en el libro de la vida. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro, capítulo 1, 2b a 5. Cuánta seguridad, cuánta certeza en esta promesa. ¿A cumplirse cuándo? No en el momento de la muerte. No, porque los muertos nada saben, sino preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, al regreso de Cristo. Al concluir nuestro estudio anterior, nos planteamos una interrogante acerca de la relación entre el juicio investigador y el Evangelio del Reino, y les anticipé que la búsqueda de la respuesta habría de llevarnos a Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, versos en los cuales se describe una imponente escena de juicio a verificarse algún tiempo después de 1798. ¿De dónde obtenemos esta conclusión? De la simple lectura de los pasajes en los que se la describe. Así, en los primeros 8 versos del mencionado capítulo aparece una secuencia de 4 bestias feroces emergiendo consecutivamente del agitado mar de la humanidad. Un león con alas de águila representando a Babilonia, un oso con 3 costillas en su boca, a Medo-Persia, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, ajustada descripción del imperio greco-macedónico, y por último, un animal sencillamente indescriptible, una fiera de voracidad insaciable, símbolo del cuarto imperio universal, Roma. Los 10 cuernos en la cabeza de esa cuarta bestia simbólica anticipaban la caída y la fragmentación de ese vastísimo imperio de hierro, y la aparición de entre ellos de un 10º poder, referido como un cuerno pequeño, desarraigando en su surgimiento a 3 de los anteriores, representa un sistema político-religioso que en corto tiempo habría de superar a todos los demás. Siempre en la descripción registrada en Daniel 7, mientras este poder, el cuerno pequeño, estuviera actuando todavía allá en el cielo, en el lugar santísimo del santuario celestial, todo se dispondría para el comienzo del juicio investigador. De acuerdo a estos versículos, el juicio podría haberse iniciado en cualquier momento a partir de los siglos V y VI de la era cristiana, cuando se dieran esos acontecimientos anticipados en la descripción profética. En la explicación complementaria aportada por Gabriel y registrada en los versos 23 al 27, el momento del comienzo del juicio quedó señalado con mayor precisión. ¿En qué forma? Desde cuando el 11º cuerno, el cuerno pequeño, recibiera poder para perseguir a quienes no aceptaran su supremacía, habría de comenzar su período de apogeo de 1260 años de duración, período descrito simbólicamente como tiempo, tiempos y medio tiempo. Ese largo período de sufrimiento para el verdadero pueblo de Dios concluiría cuando ese poder fuera quitado. La historia provee documentación comprobatoria clara y fidedigna de lo anticipado por la profecía. Ese período se inició en el año 538, con un edicto promulgado por el emperador Justiniano I, que le otorgó un poder amplísimo al sistema político religioso romano, simbolizado por el cuerno pequeño romano, y concluyó exactamente 1260 años más tarde, en 1798, cuando la Francia revolucionaria le arrebató ese poder al líder de la Roma cristiana. En algún momento después de 1798, aunque la profecía de Daniel 7 no indica el año exacto cuando ello habría de ocurrir, en la morada de Dios habría de iniciarse el juicio investigador. En palabras de Gabriel, en los versos 25 al 27, y hablará, el cuerno pequeño, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo,
es decir, hasta 1798, pero se sentará el juez en algún momento después de 1798 y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Saben, apreciados amigos, conviene subrayarlo bien. En 1798, este poder político religioso habría de sufrir un eclipse, y así ocurrió como lo revela la historia. Luego de ello tendría su comienzo el juicio, y cuando el juicio concluyera, este poder habría de experimentar su colapso definitivo, final, como lo adelanta el verso 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto mismo sugiere que después de la herida aparentemente mortal que habría de sufrir en 1798, con el paso del tiempo, el poder representado por el cuerno pequeño habría de experimentar un extraordinario resurgimiento. Todavía durante el tiempo del mencionado juicio, pero tan solo para caer en forma definitiva por intervención de Dios al término del mencionado proceso judicial. Vuelvo a la pregunta que planteamos al comienzo. ¿Qué tiene todo esto que ver con el reino y con el evangelio del reino? En los versos 13 y 14, siempre de Daniel 7, se describen en detalle tanto el comienzo como la finalización del juicio investigador. La aproximación de nuestro representante, Cristo Jesús, a Dios el juez, marcando el comienzo del juicio, y luego de realizarse entre los dos algo que no se describe en el capítulo, la conclusión del mismo al recibir Jesús dominio, gloria y reino. ¿Qué reino? Como lo hicimos notar en uno de nuestros temas anteriores, el mismo reino que Dios entregó a Adán y que éste cedió a Satanás. Plenamente recuperado al término del juicio, el reino será entonces recibido por nuestro Señor Jesús. Ese momento culminante, tan significativo, se describe así en el verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Con mayor claridad aún, en los versos 26 y 27, se vuelve a describir la feliz recuperación del reino perdido. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿A quién le será quitado? Al cuerno pequeño, símbolo del poder político religioso concentrado en la institución que lidera a la Roma cristiana. ¿Qué pasará cuando le quiten el reino? Lo asumirá Cristo y lo hará para compartirlo con los que lo hayan aceptado, que hayan aceptado su mediación, los que le hayan transferido sus pecados y recibido perdón y limpieza de parte de Dios, el pueblo de los santos del Altísimo, los únicos ciudadanos de ese reino. Leamos ahora en secuencia corrida los versos 14 y 27, ya que creo que de esta manera lo entenderemos mejor. Y le fue dado a Cristo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Qué reino es ese? Como ya lo mencioné, es el dominio de este planeta, el mismo dominio que Dios confió originalmente a Adán y que éste cedió irresponsablemente a Satanás. Me permito repetirlo, ese reino, de acuerdo a este capítulo profético, habría de experimentar una especie de peregrinaje, pasando por muchas manos, especialmente las de los monarcas de 4 naciones o imperios universales. Se dividiría luego entre las naciones resultantes de la fragmentación del cuarto de ellos, el Imperio Romano, y desde entonces, paulatinamente, habría de volver a concentrarse, especialmente durante el lapso marcado por los años 538 y 1798, los 1260 años,
ahora en manos del obispo de Roma. En esta última fecha habría de perderlo, pero tan solo en forma temporaria, ya que de acuerdo a la profecía, habría de recuperarlo y en escala planetaria. Este eclipse de su imponente poder habría de coincidir con el lapso de la realización del juicio investigador y con el propósito básico de impedirle interferir en esa recuperación del conocimiento de la obra de Cristo en el santuario celestial y en la proclamación de ese juicio. El hecho innegable de la rápida reconquista de su prestigio y poder, proceso del cual todos somos testigos, es también clara indicación de la proximidad de la conclusión del juicio investigador. Cuando éste concluyera, volverá a serle quitado, esta vez en forma definitiva, para serle devuelto a su único y legítimo dueño, nuestro Redentor. Podría ser, queridos amigos, que el tema de hoy les esté resultando denso, muy denso y difícil de comprender. Es por ello que antes de continuarlo, quiero decirles que la salvación no depende del conocimiento de todos estos detalles, sino tan solo de aceptar a Cristo, nuestro gran sustituto en la cruz y nuestro misericordioso abogado en el santuario celestial. Sin embargo, Dios quiere que sus hijos sean entendidos en los tiempos, que sean sabios en la interpretación de los acontecimientos. Por eso, en su gran condescendencia y amor, nos ha revelado el futuro con tanta precisión. Lo ha hecho para que los acontecimientos no nos sorprendan como ladrón, sino para que al contemplarlos y discernirlos en su verdadero significado, sepamos que nuestra redención está cercana. Dicho esto, les recuerdo algo que ya repetí varias veces en estos últimos estudios, que en la explicación de Daniel 8:14, luego el santuario será purificado, nos hemos adentrado hasta el corazón mismo del importantísimo mensaje de este libro profético. Más aún, hemos alcanzado el verdadero centro de toda la revelación del Antiguo Testamento y aún de la del Nuevo. Es tan estrecha la relación del Nuevo Testamento con el libro de Daniel que hace tiempo ya que los eruditos advirtieron que un sonido o tañido daniélico, por así decirlo, se percibe a lo largo de todas sus páginas. A la manera de un apretado repaso, recordemos que en la primera parte de este verso, Daniel 8:14, Miguel anticipó que la purificación del santuario habría de ocurrir cuando hubieran transcurrido 2300 años. ¿A partir de cuándo? Según Daniel 9:25, del momento en que se promulgara un decreto medo-persa que permitiera a los judíos, luego de su largo cautiverio de 70 años en Babilonia, reorganizarse como nación. Como lo consideramos en un estudio anterior, ese decreto está contenido en el libro de Esdras capítulo 7 y fue el último en una serie de edictos promulgados por los emperadores medo-persas en favor de los judíos. Los decretos previos de Ciro II el Grande y de Darío I el Grande solo contuvieron provisiones relacionadas con la reconstrucción del templo. En cambio, el de Artajerjes I Longánime reunió las características anticipadas por la profecía, como podemos leerlo en el verso 25 y 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo, que está al otro lado del río, a todos los que reconocen las leyes de tu Dios, y el que no las conoce, le enseñarás, y cualesquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte o a destierro, a pena de multa o prisión. Esta porción del decreto sería suficiente de por sí como para demostrar que es el único que debe tomarse como punto de partida del largo periodo de los 2300 años. Pero hay algo más todavía. El mismo libro de Esdras lo da como el edicto definitivo. En efecto, como leemos en el capítulo 6, verso 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Notemos bien, fue Dios quien inspiró las instrucciones relativas a lo que los judíos debían hacer, comunicándosela mediante los profetas.
También fue Dios quien motivó a los 3 monarcas medopersas para que promulgaran sus respectivos decretos. En síntesis, de todos estos decretos, el definitivo fue el de Artajerjes I, quien lo promulgó en el 7º año de su gobierno, es decir, en el año 457 a.C., establecido así el punto de partida de los 2300 años. Su conclusión en el año 1844 está más allá de toda discusión posible. Mejor dicho, más allá de toda discusión seria. Es necesario expresarlo así, porque en nuestros días circula mucha interpretación profética barata, sugerida por exégetas improvisados que se esfuerzan por imponer a la palabra de Dios principios de interpretación de su propia invención. En muchos casos, estos criterios de interpretación parten de la premisa de que no existe tal cosa como profecía, y lo que en la Biblia aparece como tal es simplemente un reflejo de los anhelos y deseos del profeta. En la interpretación profética se ha sentido también en las últimas décadas el impacto de la teología existencial o teología del encuentro, que pretende que en la relación de comunión del hombre con Dios no puede haber elementos impersonales, tales como anticipación de eventos, fechas o plazos proféticos o mandamientos de validez universal. A estas interpretaciones improvisadas e irresponsables se las puede calificar de cualquier cosa menos de seria. Así que lo reitero, amigos, la conclusión de los 2300 años en 1844 está más allá de toda discusión seria. Fue en 1844, en octubre de ese año, cuando también encontró cumplimiento la segunda parte de la misma anticipación profética, la referida a la iniciación de la purificación del santuario. No creo necesario repetir aquí la explicación que ya di en los temas anteriores, sino tan solo recordarles que la declaración acerca de la purificación del santuario se refería en primer lugar a una restauración del conocimiento de la doctrina del santuario, luego de siglos de ocultamiento, de falsificación de la misma, y en un segundo lugar a una obra especial de Cristo en favor de los hombres, previa al borramiento de sus pecados. Esto es un juicio investigador, el juicio investigador, dirigido a comprobar la relación de aquellos que transfirieron sus pecados al santuario celestial con el perdón de Dios. Este juicio, que comenzó con los casos de aquellos que murieron con su fe puesta en los méritos del Salvador, concluirá con los de los vivos, con la última generación de seres humanos sobre este planeta. Concluido este juicio, los pecados perdonados, es decir, aquellos que fueron transferidos por la fe al santuario celestial y aceptados allí por Cristo Jesús, serán borrados de los registros del cielo, no tan solo perdonados, sino borrados. De esta manera, esos registros quedarán limpios, purificados, y con este borramiento también se completará la obra de la purificación del santuario. Por lo mismo, cuando Cristo salga del santuario celestial, todo tiempo de gracia o de oportunidad para los hombres habrá concluido definitivamente. Terminado su ministerio sumo sacerdotal o pontifical, Cristo recibirá de su Padre las insignias correspondientes a su posición de Rey y regresará entonces a la tierra para buscar a los súbditos de su reino. Traerá también consigo simbólicamente todos los pecados que ellos cometieron y de los cuales se arrepintieron sincera y definitivamente, y los colocará sobre Satanás, el gran responsable de todos ellos, el que instigó su comisión. Hermosa y al mismo tiempo tan importante como lo es esta doctrina bíblica fundamental, cuán extraño es el silencio acerca de ella en tantas iglesias. ¿Tiene Dios hoy quienes la den a conocer a los hombres? Saben, amigos, Dios no hace a los hombres responsables de lo que no conocieron. Bueno, no quiero que me entiendan mal. A lo que me estoy refiriendo es a lo que realmente no conocieron, no a lo que se negaron a conocer. Pues bien, para que ese conocimiento que todos necesitan llegue hasta ellos, Dios escoge y envía sus mensajeros. Es un hecho indiscutible que Dios siempre ha tenido sus representantes y también los tiene hoy. No individuos aislados, uno por aquí y otro por allá, sino un pueblo caracterizado no tanto por su número, sino por su fidelidad a las instrucciones del Señor.
De hecho, en las páginas del Antiguo Testamento y de varios incidentes concretos registrados en ellos, nos llegan varias advertencias acerca de la poca afición que Dios tiene por los números, es decir, por la actitud humana de ver en el número la garantía de la corrección de alguna cosa o el poder necesario para la realización de alguna tarea. Nos cuenta el libro de los Jueces que 32.000 hombres respondieron al llamado de Gedeón para libertar a Israel de la opresión madianita, pero Dios solo necesitó de 300 de ellos. Todos los demás fueron enviados de regreso a sus hogares antes del combate. Un batallón de 600 hombres acompañó a Saúl en su intento de tomar aquella fortaleza de los filisteos, pero Dios solo necesitó para ello de 2 hombres, Jonatán y su escudero. Años más tarde, cuando el rey David ordenó la realización de un censo de todos los hombres en condiciones para formar parte de su ejército, con el secreto propósito de hacer del número de ellos la garantía de sus victorias, Dios lo reprendió muy severamente y al costo de las vidas de 70.000 de esos hombres. Elías estuvo solo, absolutamente solo en la cumbre del Monte Carmelo, enfrentándose sin ayuda alguna con los 450 sacerdotes del dios pagano Baal y con todo el poder del reino del rey Acab. Y cuando llegó el momento de anunciar la primera venida de Jesús, fue también un hombre solo, Juan el Bautista, el comisionado para realizar la tarea. Desde los tiempos de Zacarías, uno de los últimos escritores del Antiguo Testamento, nos llega el consejo de Dios a un grupo de hombres atemorizados, amilanados ante la tarea que tenían por delante, porque la consideraban como muy grande para un número tan insuficiente para realizarla. ¿Qué les recordó Dios en ese consejo? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Algo parecido había sido expresado por David siglos antes, destacando que quienes realizan la obra de Dios no deben pensar tanto en su número o en sus recursos, sino en cumplir con confianza la obra que Dios les encomienda, dejando con él los resultados. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salmo 20, versos 6 al 8. Allá en la antigüedad, cuando Dios consideró necesaria la formación de un pueblo, llamó a un hombre, a Abraham, y aunque las posibilidades de tener un hijo, tan solo uno, eran totalmente nulas, de este patriarca se originó una nación muy numerosa, los hijos de Israel, descendientes de las 12 tribus originadas de los bisnietos de Abraham. Cuando un nuevo Israel, anticipado ya en las profecías, debió ocupar el lugar del antiguo, Jesús eligió un grupo de 12 hombres, todos ellos laicos sin preparación académica, y sobre ellos levantó su iglesia. Lamentablemente, siglos más tarde, esa iglesia se dejó tentar por los atractivos de la unión con el Estado, y como consecuencia de ello cayó en apostasía, traicionando la enseñanza del Evangelio. Pero mientras que la iglesia apóstata se hundía más y más en el contaminante pantano de sus relaciones adúlteras con el poder secular, Dios tuvo representantes fieles que mantuvieron en alto la antorcha de la verdad, aunque muchísimas veces al costo de sus propias vidas. No fueron muchos los hombres a través de los cuales, allá en el siglo XVI, Dios envió una ferviente invitación a la iglesia apóstata para volver a la pureza del Evangelio. Apenas un puñado, pero qué obra tan extraordinaria hicieron. Tristemente, esa invitación fue desoída oficialmente en el Concilio de Trento, el antepenúltimo de los grandes concilios de esa iglesia, y a los reformadores no les quedó más alternativa que abandonarla. No podían hacer otra cosa si querían ser fieles a Dios y a su palabra. Así, desde un poco antes del siglo XVI, pero con mayor celeridad desde la Reforma, las grandes verdades bíblicas olvidadas, negadas y adulteradas comenzaron a ser recuperadas una a una. Tal vez la primera de ellas fue la preeminencia de las Escrituras, la Biblia por encima de toda otra autoridad sobre la tierra, tanto religiosa como secular. De ahí la preocupación de los reformadores de proporcionársela al pueblo en su propio idioma.
Las tinieblas de siglos de apostasía y de oscuridad espiritual comenzaron a levantarse de sobre la gente como resultado del contacto con la fuente de la luz, las Sagradas Escrituras. Otra de aquellas hermosas verdades recuperadas fue la de la salvación por la fe en Cristo, la justificación por la fe, no por obras. Cuánto gozo produjo la comprensión de que no son las obras del hombre las que otorgan la salvación, sino que está en un don, un regalo de Dios, al que solo hay que aceptar con fe y humildad. Mientras que en el concepto medieval, la salvación que se consideraba como un resultado siempre inseguro de toda clase de obras y aún de la inversión de mucho dinero, ahora se comprendió que no hay nada que el hombre pueda hacer o pagar para obtenerla, sino que se recibe tan solo por fe. Qué enormemente consoladora es esta indubitable certeza. No hemos concluido este importantísimo tema, pero lo haremos en nuestro próximo estudio. Y ahora oremos a nuestro Padre Celestial. Bondadoso Padre Celestial, si algo anhelamos es tu aprobación y la gran felicidad que siempre la acompaña. Ayúdanos a acercarnos a ti confiadamente y a descansar en los méritos del sacrificio de Jesús en la cruz y en su intercesión por nosotros en el santuario celestial. Te lo suplicamos agradecidos, rogándote también por nuestros oyentes, por sus hogares y por sus seres queridos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Sí, mis amigos, la recuperación de las grandes verdades tomó su tiempo. Fueron pocos aquellos hombres que en el siglo XVI, todos ellos religiosos, me refiero a sacerdotes, monjes y monjas, que estudiaron la palabra de Dios y aceptaron el gran principio de la superioridad de la Biblia sobre toda tradición y sobre todo otro documento. Después fue la justificación por la fe en Cristo, la aceptación de un regalo, del regalo de la salvación, que se acepta solamente por la fe y gracias a los méritos de nuestro Salvador. Y así, una a una, se fueron recuperando todas estas preciosas verdades. Y nosotros, en estos tiempos, somos los receptores de toda esa recuperación, incluyendo la recuperación de la gran verdad, del juicio investigador, de la evaluación de los caracteres de los hombres en el santuario celestial, previa al regreso de nuestro Señor en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Es más, un abrazo. Amén.